Shalom a los hermanos de Teshuvah y los hermanos de Metodología y también a la congregación local, mi congregación donde yo pertenezco, con los pastores Pesina, Roca Eterna en Haines City. Un honor estar con ustedes de nuevo después de Sukkot. Por lo que vi, la pasaron muy bien en Sukkot. ¿Sí? Hasta los mosquitos se alimentaron de ustedes. Nosotros estábamos en Georgia. En Georgia está cambiando ya la temperatura, gracias al Eterno, que por un ratico se ponga un poco frío. Y ya mañana me voy para Puerto Rico, voy a estar una semana por allá. Vamos a estar en la congregación de Walter Agosto el sábado. Así que espero verlos, los hermanos en Puerto Rico, los espero ver por allá. Va a ser a las 10 de la mañana. Vamos a entrar a nuestro estudio de la Parashá. Nuevo ciclo de la Torah. Nuevo ciclo. No puedo creer que ya va 1 año y medio. ¿Verdad que sí? 1 año y medio. Ya hemos cubierto un ciclo entero y la música se oye espectacular. Buen trabajo con la música. Y estoy contento porque estamos creciendo, se está viendo que la congregación está trabajando como equipo. Esa es la idea, apoyando a nuestros pastores a seguir adelante. Y pues poder nosotros continuar a crecer en el entendimiento bíblico. Vamos a hablar acerca de la Parashá Bereshit, la Parashá Génesis, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6. Obviamente, cuando yo estaba en la iglesia, se tomaba 15 minutos cubrir el libro de Génesis. Perdón, la primera Parashá de Génesis. Porque nunca veíamos Génesis como algo significativo para entender quién era el creador, la función del creador y cómo él creó todas las cosas. Seguíamos la mentalidad del sistema religioso, que 7,000 años y la palabra en Génesis y Yeshua hizo todo y ya, se acabó. Aunque sabemos que Yeshua sí ha estado desde el principio, pero tenemos que entender el mecanismo del por qué hubo la creación, cómo ocurrió. Y el texto nos lo dice. Lo que me gustaría hacer hoy, y es que los miércoles en la mañana, no sé, ¿quién estuvo el miércoles en la mañana? ¿Ok? Pudimos repasar algunas cositas y pudimos aprender más, ¿verdad que sí? Encontramos que las mismas preguntas siempre prevalecen. ¿Ok? Y no hay ningún problema con eso. Pero es importante que si vamos a hacer las mismas preguntas, por favor, verifiquen primero el material que ya se ha cubierto de esas preguntas. Porque cuando entramos nuevos, queremos saber, y eso lo entiendo. Pero nosotros tenemos, wow, ¿cuántos videos tenemos en Teshuvah y en Sabiduría en la Torah que nos ayuda a entender estas cosas? Y sería bueno, y el hermano Suaste, él puso en el chat de metodología lo que es los videos que tienen que ver con la parashá esta semana. ¿Okay? Así que consideren ver estas cosas. Y es interesante cuando uno menciona el calendario. ¿Cuántos argumentos hay? ¿Cuántas preguntas hay? Y mi pregunta es, si tantas preguntas, tantas incógnitas y tantas dudas, ¿por qué cambiamos algo que no entendemos? El hermano Suaste me dijo algo bien interesante hoy, quiero repetirlo. Estábamos hablando de cómo era que el Eterno, pues él establece un sistema de gobierno en el cual los líderes que él pone en el control, en el orden de su reino, toman responsabilidad por las decisiones que el pueblo está siguiendo. Y algo que Juan me dijo, hermano, en memoria de Juan, él me dice, pero las personas que lo hacen de acuerdo a su imaginación, ¿quién los justifica a ellos? Porque si nosotros estamos siguiendo unas órdenes que el sistema judicial bíblico establece y la Biblia dice que ellos toman responsabilidad por ello. Entonces, si no nos queremos regir por ese orden que el Eterno estableció en la tierra y nosotros hacemos nuestra voluntad, ¿quién nos justifica a nosotros y quién toma responsabilidad por nosotros? Cuando él dijo eso, yo dije, wow, lo voy a utilizar. Le di crédito a Juan 2 veces. La tercera vez fue idea mía. Pero tuvo sentido eso. Y eso es algo que tenemos que investigar. ¿Me puede pasar la Biblia, por favor? Gracias. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Y en la mañana cubrimos 18 mandamientos. Vamos a cubrir 12 mandamientos mínimo, siempre y cuando podamos cubrir el tema, ¿no? No queremos avanzar por los mandamientos solamente para cubrir un número. Pero hoy pudimos cubrir 18. Y por favor, miren, no piensen que porque el año pasado ustedes cubrieron los mandamientos, que ya lo saben. Eso ocurre mucho.
especialmente los cursos del templo. La gente viene una vez y después, no, pero es que tú cubriste lo mismo. No, por eso los cursos son cada año, porque hay mucha información, estamos estableciendo una base. Todos los años se aprende algo nuevo, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar un poco del capítulo 1, a hablar acerca de eso. Un poco del capítulo 2, a hablar acerca de eso. Vamos a cubrir algo de cada capítulo. Es imposible, literalmente. Yo en el 2010 hice una parashá de Bereshit y fueron 3 horas y media, sin conocer la cosmología, sin conocer el Antiguo Medio Oriente, sin conocer todas estas cosas que estoy entendiendo hoy. El lago de fuego, lo que el espíritu de Elohim sobre las aguas, no tenía la menor idea. Todo era buscando a Yeshua en la Torah. Y lo pudimos ver con el Memra, con el Targum. Pero ahora hay otra dimensión. Pues yo enseñé acerca del Targum, Onkelos, Jonathan Benuziel. Utilicé el Targum, que es el arameo de la Torah. En las sinagogas, ellos leen la Torah y leen el Tikkun. El Tikkun es el texto hebreo de donde leen. Yo tengo este en casa. También tengo el Targum. El Targum está en el margen y leen el Targum en conjunto con la Torah. Y es interesante que el Targum, cuando habla acerca de lo que es el verbo, la memra, es la palabra aramea para el verbo. Y lo menciona en todo el libro de Génesis, en unos lugares muy, muy interesantes. Y me enseñaste un libro, Joel, que me interesa verlo con mi hermanito acá. Y gracias de verdad, Javier, por compartir eso conmigo. Vamos a entrar, lector. Génesis capítulo 1, versículo 1, por favor. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Esta va a ser una clase de historia, una clase estableciendo lo que es la cosmología bíblica, para poder entender lo que es la parashá de Génesis. Génesis generalmente siempre es un argumento acerca de cuántos años tiene la tierra. Pero en realidad, en el antiguo mundo, cuando leemos y los comentaristas y los antropólogos entienden que la historia de Génesis es haciendo un relato de quién le dio función a la tierra. En realidad, la edad de la tierra no tiene, para ellos no era algo que era de importancia. Pero como nosotros hemos sido removidos del contexto del antiguo mundo, enfatizamos más lo que se llama la edad de la tierra y no la función de la tierra. Okay, son dos cosas diferentes. Ya a mí personalmente no me interesa la edad de la tierra, porque el texto dijo que la tierra estaba tohu vabohu, estaba desordenada, sin orden y vacía. Eso implica de que estaba aquí. Okay. Ahora, sabemos que vamos a estar claros, el creador del universo, el Dios de Israel, fue el creador, ¿sí? Ok. Sabemos que Yeshua tuvo que ver en todo esto, pero ese no es el tema hoy, porque ya sabemos eso. Queremos entender el contexto de la narración. Si nosotros vamos a seguir, y la Biblia se revela desde Génesis, Apocalipsis, y muchas de las historias hemos podido ver que se repiten, ¿no? Los conceptos se repiten a través de la Biblia. Tenemos que comenzar con el pie correcto al frente en el libro de Génesis. Porque es un comienzo. Bereshit te está dando una indicación de lo que Dios hizo, a quién hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, y la función de la creación, y la función del creado, y la función de la humanidad, y cómo ellos van a tener un papel muy importante en lo que es el reino de Dios en la tierra. Ok, entonces, si usamos la metodología este año, es una gran oportunidad de utilizar la metodología en cada parashá. Le voy a decir cómo. Usted puede escoger en qué contexto quiere estudiar la parashá. Por ejemplo, usted dirá, esta semana voy a estudiar la parashá en el contexto de convenios. Claramente, hay un convenio con un sello. El sello del convenio es la señal. ¿Cuál es la señal? El Shabbat. Justicia y bondad. ¿Cuál es la justicia y bondad de Dios? Que le hizo una creación, y la justicia y la misericordia de Dios fue que agarró el hombre y no lo hizo un esclavo, sino lo hizo partícipe de su creación para que rigiera, para que fuera y tuviera dominio sobre la tierra. No lo hizo y lo creó para ser un esclavo, sino para que tuviera un propósito y una función.
Cualquier persona que tenga una duda acerca de quiénes son ellos en el reino de Elohim, lo que tienes que hacer es leer el libro de Génesis y claramente te das cuenta que Dios no piensa que eres un esclavo de Él, sino eres un siervo que tiene un gran propósito en su reino para ayudarlo a reinar en la tierra. ¿Cuál sería nuestra función? Es de poder promover el reino de Elohim y poder nosotros promover la justicia y el convenio que Él ha establecido con nosotros. En el libro de Génesis podemos ver honor y vergüenza. Honor cuando Adán está en el espacio sagrado y vergüenza cuando él peca, cuando está desnudo. Desde este momento en adelante, la desnudez carga un mensaje profético porque cada vez que Israel desobedece, se encuentra desnudo entre las naciones. Quiere decir, la vergüenza y la desnudez se convierten en un contexto sinónimo. El exilio, la desnudez y la vergüenza, sinónimo. La muerte, el caos que es causado por la rebelión, se convierte sinónimo con la vergüenza. ¿Me están siguiendo? Vamos a definir términos para que así podamos continuar desarrollándonos en cómo estudiar la Torah. Voy a hacer lo posible que cada miércoles en la noche, cuando yo estudie, no solamente se va a hacer un estudio dándote información, pero va a ser estudios tratando de compartir la metodología y cómo nosotros podemos aprender. Porque la idea es que eventualmente usted pueda hacer tener sus propios estudios sin tener que seguir una metodología. A mí me gustaría que eso se hiciera para siempre. Porque yo creo que yo nunca voy a dejar de usarlo. Pero yo entiendo que todo el mundo tiene diferentes formas y se enfoca en diferentes áreas. Pero aquí, para una persona que está empezando mínimo los primeros 5 años, yo pienso que debiera seguir una metodología. Mínimo. ¿Ok? Entonces, nueva creación. Obviamente el libro de Génesis nos está hablando de una nueva creación. Estaba desordenada y vacía. Ya había un tipo de creación y no tenía propósito. ¿Que era de acuerdo a la voluntad del Eterno? Obviamente no, porque no había función. Y voy a explicar estos términos ahorita. Y caos y orden. Obviamente la palabra caos no existe en el hebreo. No existe en el hebreo. Pero hay palabras sinónimas con el caos. Y sabemos que la tierra estaba caótica, tohu vabohu, estaba caótica, no tenía propósito, no tenía función. Pregúntale a un joven que no tiene una función y no sabe cuál es su función. Y tú le preguntas, ¿qué vas a hacer con tu vida? No sé. Y está como un jueguito de ping-pong que tú le pegas a la bolica y va aquí y va allá y no sabe dónde va a caer. Pero cuando ya conoce su propósito, se enfoca y ¡boom! Ahora cambia completamente. Y es generalmente cuando se casan que reconocen que tienen un propósito. El momento que te casas no puedes pensar en ti mismo. Ahora tienes un convenio, tienes que hacer justicia con tu familia, tienes que traerle honor a tu nombre, tienes que ser una nueva creación porque no puedes actuar con un hombre soltero. Ya tu casa caótica que tenías como soltero se convierte ordenada, con un orden que Dios estableció para traer ¿qué? Para que tu casa se convierta en un espacio sagrado. Con el propósito de que tu casa se convierta en la morada de Dios. ¿Están viendo cómo todo funciona? Ok, entonces, cuando terminamos con el orden y el caos, ahora estamos entrando en espacios sagrados. Cuando el Eterno santificó el Shabbat, ya el sábado no se convierte en cualquier día. El sábado se convierte en un día de honor, un espacio sagrado de Dios. No del hombre, de Dios. Si tú cambias el sábado de noche a día, estás cambiando los espacios sagrados de Dios. Ahí no va a haber un grupo judicial que va a tomar responsabilidad por algo que tú no tienes la autoridad de cambiar. La gente a veces hace las cosas pensando que están obedeciendo. Y lo que están haciendo se están metiendo en el cuello una soga que no van a poder soltar nunca. Con Dios no se juega, y menos con las cosas santas de Él. El momento que podamos reconocer eso, nuestras vidas van a cambiar. Ok. Entonces, hoy vamos a mirar este punto de vista, especialmente el capítulo 1, como el momento cuando Dios hizo convenio, pero no con convenio, sino que estableció la tierra como su espacio sagrado. Una nueva creación y el caos del orden, el orden del caos. ¿Ok? Cuando leímos los primeros 2 versículos, y dice, en el principio, voy a leer ahora mismo del texto del comentario, te digo cuál es. Comentario del contexto cultural de la Biblia, Antiguo Testamento. Sí voy a leer hoy. Esto es un estudio, no es una prédica. ¿Ok? Así que hoy vamos a leer porque queremos entender.
¿Ok? Queremos validar los puntos porque yo entiendo que este tipo de estudio no es común. Y la gente dice, ¿de dónde saca él eso? Bueno, te voy a dar el recurso para que después no cuestiones. Pero no cuestiones si no quieres después ir a estudiarlo. Eso es algo que ya yo no estoy tolerando. A mí no me molesta una opinión diferente, otro punto de vista o una objeción. Dame tu información, dame tus recursos y yo puedo mirar si yo he fallado en algo. Pero no vengas a tener una objeción si nunca estás dispuesto a mirar la información que se está dando. No es justo. Esas son ganas de molestar. Pues no queremos aprender, ¿no? En el principio, un texto egipcio de Tebas sobre la creación habla del dios Amún, que se desarrolló en el principio o en la primera ocasión. Los egiptólogos lo interpretan no como una idea abstracta, sino como una referencia a un hecho del evento inicial. Oigan esto, de la misma manera, la palabra hebrea traducida a Bereshit generalmente no se refiere a un punto en el tiempo, sino a un periodo inicial. ¿Ok? Esa es la mentalidad. Mira, si vamos a hablar acerca de Génesis, tenemos que entender en el lugar donde vivía Israel en el tiempo que la Torah fue dada. Salieron de Egipto, había una influencia mesopotamia, cananea, hitita y de todo el mundo antiguo, así como Estados Unidos es influenciado hoy mismo por todos los países de esta tierra, porque la mayoría de los ciudadanos vienen de cada uno de esos países. Muchos de los ciudadanos vienen de países exteriores. ¿Ok? Dice, generalmente no se refiere a un punto en el tiempo, sino a un periodo inicial. Esto sugiere que el periodo abarcado por el principio son las 7 días en el primer capítulo. ¿Ok? En realidad, la pelea aquí no es cuántos años tiene la tierra. Sí, podemos hablar, podemos dialogar, podemos especular, podemos pensar, pero la importancia del libro de Génesis, como antes yo pensaba, que era, 1000 años como un día. Sí, es verdad, la Biblia lo dice, pero ese no es el punto principal de lo que la narración te quiere explicar. El versículo 2, sin orden y vacío. En las concepciones egipcias de los orígenes existía el concepto de lo no existe. El judaísmo tiene lo mismo, se llama Ein Sof. ¿Ok? Entonces habla así que dice que puede estar muy cerca de lo que se expresa aquí en Génesis. Era considerado como aquello que aún no había sido diferenciado y no tenía ¿qué? ¿Y no tenía qué? Función asignada. ¿Ok? Los egipcios hubieran entendido el capítulo 1 de Génesis mejor que nosotros hoy día. ¿Por qué es eso? Ein Sof es like Ein Sof, que no tiene final. ¿Ah? Sí, es algo Ein Sof, que Dios no tiene explicación. ¿Ok? Después lo defino más tarde, en privado. Ella es mi esposa, ella es mi esposa. ¿Ok? Y después dicen, están echándole perro a la señora allí. Vamos a orar por mí. Se me olvidó que iba a decir. Sin embargo, el concepto egipcio también conlleva la idea de la potencialidad y la calidad de ser absoluto. El Espíritu de Dios. Mira qué interesante. Esto sí que está interesante porque ahora vamos a conectar lo que es la creación y el Ruach de Elohim y lo que representaba. Sabemos que en el antiguo Medio Oriente lo que era el inframundo, atravesando el mar, ¿no? O los lagos o el río. Hemos hablado de eso aquí. ¿Okay? Pero mira lo que pensaban ellos en el antiguo mundo. Dice, lector. Versículo 3. ¿La tarde y la mañana? No, Espíritu de Elohim. Espíritu de Elohim. Algunos intérpretes lo han traducido como el viento sobrenatural o poderoso, pues la palabra hebrea que se traduce como espíritu a veces es traducida como viento en otros pasajes, o lo que tiene un paralelo en el Enuma Elish. ¿Qué es el Enuma Elish? Enuma Elish es lo que es el relato babilónico de la creación. ¿Ok? Ese es el relato de la creación de los babilónicos. Sí, Enuma Elish. ¿Okay? Tienen una historia de la creación. Recuérdate
que la Biblia fue escrita alrededor de un mundo real. Ellos tenían mitologías. Quiere decir que la Torá fue escrita para establecer un orden en quién era el creador, comparando lo que el mundo creía versus la realidad de Israel y quién era el Dios de Israel. ¿Ok? La gente tiene problemas a veces cuando se dice, no, porque los egipcios, no, porque Mesopotamia, y dicen, ay, pero ¿cómo es posible que Dios se copió de las naciones? ¿Y cómo los israelitas hubieran entendido quién es Dios si no lo conecta con algo que ellos ya sabían para hacer un contraste? Cada civilización tenía su propio relato. Sí, Baal tenía uno, los egipcios tenían uno. Por eso comienza de noche. De noche comenzó todo en la creación. ¿Por qué? Porque la oscuridad en el mundo antiguo, especialmente en Egipto, de donde salieron, representaba caos. Los egipcios tenían diariamente, tenían lo que era una creación diaria. Cuando bajaba el sol, comenzaba la pelea cósmica entre Ra con el dragón o la serpiente en el mar del cielo en un barco. Cuando salía el sol, para ellos era la declaración de victoria de Ra sobre la muerte, sobre el caos. Era diario. Para ellos bajaba el sol, una pelea cósmica, salía el sol, ganó Ra. Todos los días peleaban esa batalla. Y todos los días ganaban. Y aquí dice, no, ya Dios ganó eso hace tiempo. Una vez y se acabó. Eso no es todo, eso no es a diario. Por eso es que se encienden las velas en el Shabbat. Mucha gente dice, pues eso no es un mandamiento. Entiendo, pero se comienza de noche el Shabbat. ¿Con qué propósito? Para el relato de que Dios comenzó su creación cuando estaba oscuro, la oscuridad, que es el caos, que es el exilio, que es la vergüenza. La tierra no tenía función, no tenía ningún propósito, y Dios a nosotros nos dio la función de ser la luz y santificar el día como Dios santificó el día en la creación. Ni un aleluya, un amén, amén, gloria a Dios. Sin orden y vacío. Ya leímos eso, ¿no? El Espíritu de Dios dice, allí Anu, que era el Dios, era la diosa o el Dios, no recuerdo, de la tierra plana, por cierto. Anu. Dice, el Dios del cielo creó los cuatro vientos que despertaron los abismos y su diosa Taimat. ¿Quién era Taimat? Taimat, diosa importante mesopotámica del agua salada. Era la consorte de Apsu, el dios de agua fresca. Ella era adversaria de Marduk en la narración de la creación en Numa Elish. Están viendo una pelea cósmica por quién tenía el control del cosmos. ¿Okay? Recuérdate que la oscuridad representaba también el abismo. Por eso es que el Espíritu de Dios moraba sobre las aguas del mar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. Dígame. Anu en Taimat eran los dioses del relato babilónico de la creación. Exacto. Era un viento que irrumpía produciendo inquietud. Los mismos fenómenos se pueden ver en la visión de Daniel de las cuatro bestias, donde los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Daniel 7:2. Situación que perturbaba las bestias que estaban allí. Si esto es correcto, entonces al viento sería parte de la descripción negativa del versículo 2, que representa un paralelo con las tinieblas. ¿Ves? Las tinieblas, el inframundo, la muerte, el exilio, la vergüenza y el caos. ¿Ok? Quiere decir que el libro de Génesis está estableciendo unos perímetros de cómo entender el resto de la Biblia. Si consideramos la narración en el libro de Génesis, la comparamos con el mundo en el cual ellos vivían, ahora podemos delinear el mensaje que la Biblia continuamente te está tratando de llevar acá, de enseñar. El pueblo de Israel camina sobre una tierra seca del agua en el Mar Rojo. Así como Dios separó las aguas de la tierra en la creación. Nueva creación. ¿Ok? Quiere decir que Dios tiene dominio sobre la creación y sobre el mar. Y el mar, de acuerdo a las leyendas de mesopotámicas y la leyenda babilónica y también de Cananea, era el dios del mar que siempre tenía una pelea cósmica con Baal o Marduk. Y aquí la Biblia nos dice que ya eso no existe. Esa pelea fue ya ganada por el Eterno cuando se nombra a un dios. Por cierto, en muchas de las mitologías aquí, no se sabía cuál era el Dios de la creación.
Todos estaban peleando por ese orden. Estaba el Dios del mar, el Dios de acá, el Dios de allá, el Dios de allá, el Dios de allá, el Dios de acá, el Dios de acá. Y ninguno era el soberano. Peleaban por la soberanía de la tierra. Te lo dice al principio. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Se acabó. El momento que lo menciona, ahí quedó. Él tiene la autoridad. Por nombre. Elohim de Israel. No dijo Yod-Heh-Vav-Heh. Dijo Elohim, que es juez y creador. El atributo de Yod-Heh-Vav-Heh como juez y creador. Ahora está señalando al Dios de Israel con el atributo de creador y un juez. Él determina quiénes somos nosotros y cómo vivimos. Así como Shaddai es otro atributo. Shamash, otro atributo. El Elohai Israel, otro tributo. ¿Ok? Tiene muchos tributos en la cual Él se presenta al pueblo. Seguimos. ¿Están conmigo? Amén. Dice, el relato de la creación no pretende dar una explicación científica. Oigan esto. Dice, el relato de la creación no pretende dar una explicación científica moderna del origen de todos los fenómenos naturales, sino más bien ocuparse de los aspectos prácticos de la creación que rodean nuestra experiencia de vida y supervivencia. En el curso de este capítulo, el autor relata cómo Dios estableció periodos alternados de luz y tinieblas, lo que es la base para el tiempo. El relato habla primero de la tarde porque el primer periodo de luz está llegando a su fin. El autor no pretende hacer un análisis de las propiedades físicas de la luz, ni se preocupa por su fuente o generación. La luz es la reguladora del tiempo. Dios establece el tiempo. Vamos a leer allá. Versículo 3 al 5. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Pero no dijo que era bueno, sino dijo que era Ejad. Que la noche y el día era Ejad. Interesante. En el resto del tiempo dice que era bueno. ¿Sí? Pero aquí dice Ejad. Era uno. No podemos separar los días como la gente hace con el Shabbat, que es de día nada más. No. La noche y el día, un día. Ejad. Están unidos. No se pueden separar. Si leyéramos el hebreo, viéramos eso. Cuando la gente dice que guardan el sábado de día y no lo guardan en la noche, ahora es de día con 12 horas. Dios mío. Era lógico, no tenía electricidad, familia. Todo se hacía de día. La gente se levantaba mínimo a las 4:30 de la mañana esperando que saliera el sol. Cuando salía el sol se acostaban ya tempranito. Cuando bajaba el sol ya a las 7:30, a las 8, a las 9, ya esa gente se levantaban después a las 4 de la mañana. Pues estaban funcionando con lo que tenían ellos en ese tiempo. Todo se tenía que hacer de día. ¿Ok? Ok, la luz. Aquí en el comentario dice, los pueblos antiguos no creían que toda luz provenía del sol. Oigan, esto es interesante. No se sabía que la luna simplemente reflejaba la luz del sol. Por eso ellos adoraban al sol y la luna, porque pensaban que eran independientes de uno al otro y estaban trabajando conjuntos. ¿Ok? Dice, fuera causada por la luna, por la luz solar. El sol, la luna y las estrellas eran vistos como portadores de luz. Pero la luz del día estaba presente, aun cuando el sol estaba detrás de una nube o un eclipse. Aparecía antes de que se levantara el sol y permanecía después del ocaso. ¿Ok? Ok, perfecto. Vamos a brincar. Quiero seguir leyendo aquí porque es interesante. Estoy leyendo mucho ahora porque estamos estableciendo una base. Vamos a seguir el capítulo 1. Pero quiero leer lo más que yo pueda porque sin esta introducción histórica vamos a tener siempre un problema entendiendo el resto del capítulo. Solamente estamos en el capítulo 1, versículo 8 todavía. ¿Okay? No estamos entrando al 2 ni al 3, que se tomaría 2 horas cada uno. Porque todos caen bajo una de estas esferas. El capítulo 6 también cae en una de estas esferas. El capítulo 5 también. Capítulo 5, honor y vergüenza. El capítulo 3 y 4, justicia y bondad. Como Caín y Abel se oprimen ellos mismos. Opresión, no había justicia. Por eso Dios exilió a Caín hacia el este. Lo envió al exilio. Mató a su hermano. La idea de la ofrenda fue de Caín,
pero no trajo lo correcto a Dios. Igualito que está ocurriendo a él hoy día. No, nosotros queremos adorar a Dios como nos da la gana. Y desde el principio el texto te dice, si tú quieres venir a adorar al Eterno, tú lo haces de acuerdo a como se supone que se haga. Por eso Dios le dijo, ¿cuál es tu problema mío? Estoy parafraseando. Tú sabes lo que tienes que hacer. La idea fue de él. En este caso Caín pecó y causó que opresión a su hermano y lo mató. No se justifica y el malo de la película siempre va a ser Caín. ¿Ok? Seguimos, dice, firmamento. De manera similar, la expansión, a veces llamada el firmamento, se estableció en el segundo día como regulador del clima. Las antiguas culturas del cercano oriente consideraban que el cosmos era una estructura de 3 niveles: los cielos, la tierra y el mundo subterráneo. ¿Ok? El clima se originaba en los cielos y la expansión era considerada como el mecanismo que regulaba la humedad y la luz del sol. ¿Sabemos eso? Vamos a leer un poquito abajo. En Numa Elish, la épica babilónica de la creación, Tiamat, la diosa que representaba este océano cósmico, es dividida en 2 por Marduk para producir las aguas de arriba y de abajo. Había una guerra cósmica y dice que Marduk la cortó en mitad y proveyó las aguas de abajo y de arriba. Y Dios dice, no, fui yo. Dígame. Es como hoy día. Exacto, pero mire, como hoy día, a alguien se le ocurrió que un conejito produce huevitos y a colores. A otro se le ocurre de que hay un gordito vestido de rojo bajando una chimenea con los venaditos en un de esos de noche, desde el Polo Norte. Exacto, todas estas ideas se hacen reales, se convierten en mitos. Y hay muchas personas que viven su vida basadas en estos mitos. Por eso es que es importante entender el contexto bíblico. El contexto bíblico está utilizando lo que el mundo creía y haciendo, es como decir, esto es lo que el mundo cree, que esto es así. Y Dios dice, no, es así. Y después te va a explicar por qué es así. O el mundo piensa que el mundo es así. Y Dios dice, no, es así. Y yo soy el que creo esto para que la gente beba agua. Porque todo el tiempo, si tú haces esto, cuando está así, se sale el agua. Y no tiene la respuesta. El mundo está funcionando buscando a un creador. Y crean todas estas cosas para crear una historia, para que una persona lo crea, para manipular a las masas. Es la forma de manipular a las masas. Tú creas un mito que no es es verdad, la gente lo cree. Hay una parte también que Pablo visita una ciudad y que había miles de dioses, como en diferentes secciones, y que había un espacio, el Dios no conocido. Ese en Grecia. Entonces ya desde... Todos estaban buscando a ese creador. La Biblia te está relatando quién es. No es Marduk, no es Baal, no es Osiris, no es Ra. El pueblo de Israel se supone que sea el contraste, que haga la diferencia, que en el medio de un mundo caído y unas naciones que están buscando al Creador, Israel era el portavoz y la imagen de ese Dios que el mundo está buscando. ¿Cómo lo hacía? Bueno, en la primavera, en vez de buscar y traer ofrendas a los dioses de fertilidad, Israel es el vehículo que Dios usa para que traiga a su templo donde no hay imagen de un Dios, donde no hay fertilidad, donde no hay nada que las naciones están acostumbrados, lo podemos ver allá. Y las fiestas, exacto, son agrícolas. Dice, el funcionamiento del cosmos. Y ya ahorita seguimos pasando, pero quería leer esto para una introducción. Así como Dios es quien empezó el tiempo y estableció el clima, es igualmente responsable de establecer todos los otros aspectos de la existencia humana. La disponibilidad de agua y la capacidad de la tierra de producir vegetación, las leyes de la agricultura, oigan esto, las leyes de la agricultura y los ciclos estacionales, así como cada una de las criaturas de Dios, creados con un papel de que cumplir, función. Todo ello era ordenado por Dios y era bueno, no tiránico ni amenazante como en el mundo antiguo. ¿Ok? Decía,
Esto refleja la comprensión antigua de que los dioses eran responsables por el establecimiento de un sistema de operaciones. Así como en Egipto, cuando leemos egiptología, tenemos que considerar que en egiptología se encontraba un concepto de justicia y bondad que se llamaba Ma'at. Ma'at era una diosa desnuda que cubría el cielo, y la función de Ma'at era mantener el orden cósmico de justicia en Egipto. ¿Quién dominaba y quién mantenía el orden cósmico? Faraón. Faraón era responsable, ¿ok? Así como el presidente es responsable que la gasolina se mantenga bajita, que los impuestos se mantengan bajitos, que los trabajos puedan subir, que la inflación se mantenga bajita. Todo eso es responsable el presidente que se encuentra hoy día en la Casa Blanca. ¿Ok? En Egipto, Faraón era responsable de todo eso. Si algo estaba fuera de orden, era el desequilibrio. ¿Cómo se dice? Desequilibrio. Era un desequilibrio y Ma'at ahora es afectado. Si Faraón no mantenía el orden de Ma'at, había guerra civil. Por eso fue que Dios escogió las plagas para traer una inestabilidad a Ma'at, para que el pueblo pudiera ver, Israel, quién es el Dios que tiene dominio sobre la creación. Es una nueva creación el libro de Éxodo. Una nueva creación. Él está dejándole saber a ellos que no es Tiamat, no es Osiris, no es Ra, sino es el Dios de Israel. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Tan serios. Me hicieron falta yo. ¿Verdad, Yoli? Siga, señor, dígame. Micrófono. Yoli, come over to the mic, please. Stay right there, stay right there. Sí, es que pues escuchando todo esto y verdad, muchos se preguntarán por qué tenemos que saber de aquel Dios, del otro, dioses que no existen, pero que hay gente que todavía cree esas cosas porque todavía lo hay, el paganismo sigue vivo, pero uno dirá, ¿por qué tengo que aprender todo eso? Porque precisamente por eso es que en las universidades, en la filosofía y los ateos descartan a Dios, porque como no entienden el propósito de Génesis, que es para quitar todos estos mitos antiguos y enseñar quién es el verdadero y único Dios, pues entonces ese desconocimiento los lleva a decir no hay Dios. Exacto. Y eso es lo que hacen las universidades, y por eso yo estudio esto. Eventualmente, cuando pueda tener el doctorado y ya no pueda viajar como estoy viajando, puedo enseñar clases en una escuela o una universidad para enseñar el balance bíblico de lo que estamos leyendo. Esa es la idea. Por eso regresé a la maestría. La maestría tiene que ver con el Antiguo Medio Oriente y la historia. Esa es la idea. Para entender el balance, para no hacer como algunas personas que empiezan a enseñar la Torah, se ponen a estudiar el Antiguo Medio Oriente y terminan descartando la Biblia, el mismo Dios. Yo llevo ya casi 12 años estudiando esto y creo más en Dios ahora que nunca. Yo no entiendo qué libro está leyendo esa gente. ¿Ok? Por ejemplo, lo que es el versículo 14, ¿lo puede leer, por favor? Capítulo 1. No están aburridos, ¿no? Poco diferente. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Sabía que la palabra estaciones es moedim? Fiestas. Pongan atención, hagan nota. Ahí vemos la primera vez que aparece la palabra moed. Por eso es que las fiestas se rigen, ¿el qué? El calendario es solar y lunar, ¿no? No es un invento de los rabinos. Fue establecido por Dios mismo, por lo que los ciclos agrícolas, ¿no? La fiesta de Pesaj no se puede celebrar si la nueva luna no se ha sido identificada. Yom Teruah no se puede celebrar si la luna nueva de Tishri no es identificada. Sukkot no se puede celebrar, ni Yom Kippur, si no estamos correctamente alineados con Yom Teruah y Tishri. ¿Ok? Todo está conectado a propósito y viene de aquí. Dice, en un prólogo al tratado astrológico sumerio, Enlil y Enki, los dioses de Mesopotamia y Sumeria,
Los dioses mayores colocaron la luna y las estrellas en su lugar para regular los días, los meses y los oráculos. Ok. Por eso es que Dios dice que no adoremos y hagamos lectura de la voluntad divina a veces por medio de adivinación. No se puede hacer. La Torah no quiere que se vea la luna, las estrellas, ni el sol para adivinación. ¿Perdón? Sí. Un dicho profético o una lectura de la voluntad divina a veces por medio de la adivinación, utilizando la luna, el sol y las estrellas. La astrología. Astrología. Astronomía es una cosa, astrología es otra. ¿Me están siguiendo? Y hay personas que son creyentes y están buscando las señales del cielo. Y hay gente que sigue Torah, que están detrás de todas las lunas y toda profecía de las lunas. Estamos haciendo lo mismo que en el antiguo Medio Oriente. No, que la luna está roja, que la luna es esto, que viene ahora la luna roja en este mes y este mes, el final del tiempo. Yo digo, wow, ¿qué pasó? Seguimos. Vamos a seguir leyendo el versículo 15 en adelante, hermana. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Siga. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Muchas veces la gente lee ese versículo 21 y no se dan cuenta de la magnitud de lo que ese versículo quiere decir a la luz del entender que Taimat era la diosa del mar, la criatura del mar. Que Yam en la mitología de Cananea era la diosa del mar. Que Osiris, creo que era Osiris, era el dios del mar, del río Nilo. Creo, tengo que validar eso de nuevo. De repente, en Génesis capítulo 1, te dice que Dios, dice el versículo 21, y creó Elohim las grandes bestias, Taninim. ¿Ok? Taninim. Si no sabemos que en el mundo antiguo ellos adoraban al dios del mar, la serpiente, el dragón, el pescado grandísimo, no vamos a entender por qué Jonás le dijo, lánzame en el mar y las aguas se calmaron. Y por qué Nínive se arrepintió porque Jonás sobrevivió al pez. Todo está aquí. En Irak, el norte de Irak, donde se encuentra Mosul hoy día. Entre Irak y Siria. Absolutamente. Y allí Nínive era parte del antiguo mundo. Entonces, Jonás, muchos años más tarde, Jonás pasa por la experiencia que sobrevivió el pez. ¿Usted no cree que esas noticias no se van a regar? Y va a la ciudad del pez, Nínive. Y allá ven el hombre que sobrevive el pez, un profeta del Dios de Israel. Por eso se arrepintieron. Porque le deja saber que el hombre que sobrevivió el pez, el Dios de la gente que adora en Nínive, el Dios de este hombre es el verdadero creador que tiene dominio sobre el Dios que ellos dominaban. Todo el mundo se arrepintió. Así era que funcionaba en el antiguo Medio Oriente. Si tu Dios es más grande que el mío, nos rendimos y te servimos. ¿Cómo lo hacían? Diferentes formas. Venía un rey. Lo primero que era entronado. Lo segundo que hacía, quería
hacía justicia y bondad cuando entraba al convenio de ser rey. Cuando hacía justicia y bondad, o era justo o era injusto. Después, él quería levantar su honor y el honor de su Dios y hacía guerra. La guerra a otros reinos era para expandir su jardín, para traer honor a su Dios, porque estaba conquistando a otros reinos, a otros dioses y estableciendo espacios sagrados en esos lugares. ¿Okay? Por eso que Yeshua viene a declarar guerra a toda la humanidad. Porque Él va a ser el rey en la tierra y Él va a expandir su reinado. Va a ser entronado, va a expandir su reinado y va a hacer justicia y bondad. Amén. Aleluya. Todos los años casado contigo. ¿Se entiende ahora por qué Él viene a hacer guerra? Él viene a hacer guerra porque el mundo está tratando de matarnos a nosotros. Y Él nos va a defender, pero al mismo tiempo Él va a expandir su jardín, el jardín real. Y todas esas naciones tienen que subir a Jerusalén en Zacarías capítulo 14 durante tabernáculos para dar su tributo al rey. Si no suben, es una falta de respeto. Si no damos ofrendas, el tributo que le debemos a Dios es una falta de respeto. Es lo mismo. ¿Ok? Seguimos familia. Siga leyendo, hermana. Versículo 22. Y Elohim los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Elohim: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra, según su especie. Es interesante que Yeshua, cuando Él vino a la tierra, nació al final del día 4 de la creación. 4,000 años. ¿Ok? ¿Qué hubo el día 4? ¿Qué se estableció? La luz, estrellas. El día 4, ¿no? El día 5, Dios bendice al mar y le da soberanía a los peces. Y viene Yeshua a darle comida a la gente, ¿y qué le da? 2 peces y 5 panes. Y está buscando a los dispersos de Israel. ¿Quiénes son los dispersos de Israel? Efraín. ¿Quién era Efraín? Fructífero. ¿Quién era Efraín? Los hijos de Jacob, de Efraín, ¿no? De José, que están dispersos en el mar de la dispersión. ¿Y qué hace Yeshua? Le dice a los discípulos: lanza tu red. El evangelio es como la red. Y va a buscar a los dispersos en el mar. ¿El mar de qué? ¿Qué representa el mar? El caos y la muerte. El mensaje del Mesías está aquí. La gente que no, Yeshua es la Torah, pero no lo entiende desde el punto histórico. Quieren forzar el nombre de Yeshua en todos lados cuando ya le está. No hay que forzarlo. El plan de salvación ya está aquí. Cuando el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas del mar, ya lo que era resurrección ya había sido establecido. Dios tiene dominio sobre el caos. Se acabó. Ahora Él le da función a la creación, así como le da función a Adán. ¿Ok? Seguimos. Verso 25. Sí. Versículo 25. E hizo Elohim animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. Ok, perdón, termine. En las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primer mandamiento de la Biblia, los 613, se encuentra en ese versículo. Que no, pero aquí dice algo diferente. Dice: y le dijo Elohim, y le bendijo Elohim, y les dijo: fructifíquense. ¿Por qué no escogen palabras más fáciles de pronunciar? Yo no entiendo. Entonces, vamos a leer el versículo 26 de nuevo. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre, Adán,
no está hablando a un individuo, está hablando de la humanidad, a su imagen y semejanza. ¿Okay? Todo el mundo utiliza este versículo para argumentar acerca de lo que es, si es Trinidad, si hay esto, si hay otro. Cuando en realidad el versículo no está en referencia a eso. Está hablando acerca de la función que Dios le da a la humanidad, a la imagen de un Dios. Por favor, vamos a entender algo. En el mundo, cuando ellos vivían en la tierra, en el libro de Egipto, solamente los reyes y sacerdotes eran las imágenes de los dioses en el antiguo mundo. Voy a repetir eso. En el antiguo mundo solamente los reyes y los dioses y los príncipes podían ser proclamados las imágenes de los dioses, porque ellos tenían autoridad de los dioses para hablar al pueblo. El rey, el sacerdote y un príncipe cuando era entronado. Eran representantes. ¿Okay? Por eso es que Adán era para reinar en la tierra, como lo dice aquí. Es de la palabra Betselem. La palabra Betselem en el versículo 26. Betsalmenu. Adán Betsalmenu. Lo dice ahí, que en el texto. ¿Ok? Entonces, ¿es para qué? Con el propósito de que lleve la imagen de Dios en la tierra. Ahora, tenemos que entender algo. Cuando salieron de Egipto, todos pensaban, los egipcios, los babilónicos, todos pensaban que los dioses habían creado a la humanidad con un propósito. Quiero que pongan atención a esto, porque vamos a crear el contraste bíblico versus a lo que el mundo pensaba. El mundo pensaba que la humanidad fue creada por los dioses con el propósito que fueran esclavos de los dioses. Los dioses no querían ya suplir sus necesidades. Crearon a la humanidad con el propósito de que ellos hicieran todo el trabajo manual y ahí ellos le dieran todo lo que de ahí donde salen todo lo que era tributo. Lo que usted considera diezmos y ofrenda, eso es lo que representaba. En el antiguo mundo, ellos traían el fruto de la tierra y lo traían al templo. Porque para eso ellos fueron creados, de acuerdo al mundo antiguo. Entonces, allí le daban comida a las imágenes de ese Dios. En otras palabras, al rey, al sacerdote, y trataban de darle comida literalmente a una imagen de piedra. ¿Ok? Porque estaban agradecidos que los dioses les dio vida para que fueran para ellos ser esclavos de los dioses y le traban el tributo, la comida. En el templo de Dios era al revés. Dios dice, yo lo que quiero es que tú me des un porcentaje con el propósito de tener que todo el mundo vea que yo proveo la comida para ti. ¿Ok? No es Baal, no es Ashera, soy yo. Y cuando llegues allí, esa comida va a ser el recurso alimenticio para los levitas, los sacerdotes y todas sus familias. No es para mí. Ellos pensaban que los dioses comían la comida de la gente. Porque para eso fue que fue creado la humanidad. Para traerle comida a los dioses. Y por eso en el templo nunca se comía nada dentro del edificio del templo, ni en el área de los sacerdotes, ni en el área de las mujeres, ni en el área de los israelitas. No se podía. Tenían que ir a un lugar específico, fuera del lugar santo, para que nadie dijera que Dios estaba comiendo. Por eso el altar se llama la mesa del Señor. Por eso había pan. Por eso había agua. ¿Me están siguiendo? La diferencia es cómo es que Dios dice, no. Tú no eres mi esclavo, tú tienes una función. Y dice, entonces Elohim dijo, hagamos a Adán a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ídolos. Eso es lo que la palabra Betsalem significa. Son ídolos. Ídolo, todos somos ídolos. Ahora, la función de los ídolos, en este caso, es para adorar a el ídolo creado, o para que a través de lo que es la imagen, que significa un ídolo, no es para adorar a uno, sino para que nosotros redirijamos la adoración al Creador a través de la esencia de Dios dentro de nosotros.
Si guardamos las fiestas, comemos limpio, obedecemos el mandamiento, guardamos convenios, somos un reino justo, traemos honor, nueva creación, orden, espacios sagrados, exaltamos a Dios y somos el templo de Dios para que Dios represente ahora la tierra de la manera correcta. Pero hoy día una persona talentosa, ejemplo, Bad Bunny. Ese Bunny sí es malo, pana. Bad Bunny, ¿ves? ¿Get it? Bad Bunny. Es malito, el conejito es malito, malito. Que supuestamente representa y que al puertorriqueño, por favor, qué bueno tiene. Ningún valor, yo no conozco puertorriqueños donde yo me he criado no tenía esos valores. ¿Será ahora? ¿Tú sabes lo que representa? Que el mundo está viendo a ese tipo y piensa que los puertorriqueños somos como él. Porque es el ídolo y tan talentoso no es. Porque yo conozco como 2 o 3 raperos en Puerto Rico son mucho mejor que él. ¿Por qué él tiene más fama que todo el mundo? Hay que preguntar eso. Dígame. En San Diego, sí, un curso de Bad Bunny. ¿Cómo vender tu alma a Illuminati? Ese debe ser el nombre del curso. Pero esa es la imagen que todo el mundo ve. Entonces una persona dice, puertorriqueño, serán como Bad Bunny. Es que es la realidad, sí. ¿Cuántas personas, ellos procesan la opinión de gente basado en lo que un actor hace o dice todo el tiempo? Yo estoy seguro que personalmente cuando está solito, tranquilo, puede ser buena gente, yo no conozco. Pero lo que él está proyectando. Yo soy puertorriqueño y nací en la isla. No es lo que yo me crié. A mí no me representa. Entonces Dios quiere que nosotros representemos su imagen en la tierra. ¿Cómo lo hacemos y cómo? ¿Cómo? Él no dice bien fácil. Dice, el versículo 26 dice, hagamos al hombre a su imagen nuestra, conforme a semejanza nuestra, y gobierne. ¿Gobernar qué? Peces en el mar, aves en el cielo, bestias en la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, y a imagen de Elohim lo creó varón, y hembra creó a ellos. Varón y hembra. Yo lo hablé esta mañana en los mandamientos. Que hoy día un varón dice, no, yo soy nena. Y ahora todo el mundo dice, ok, eres nena. ¿Qué es? Poca vergüenza tienes tú ahí. Por favor, qué confusión. Si alguien te dice algo y tú no sabes lo que eres, te vas a creer lo que tú piensas que la gente dice de ti. Dice, ¿por qué no hay una familia? Sacaron al padre de la familia. Ya no, los niños no respetan a sus papás. ¿Me estás siguiendo? ¿Quién tiene autoridad? Los que cantan, los que actúan, los que dicen, y los políticos son peores que todos. Se venden porque no hay valores. Entonces Dios dice, ustedes están para regir. No es para ser esclavos míos. Quiero compartir el reino que he preparado, la tierra que he establecido para compartir la autoridad de la tierra a través de ti. No creo que me captaron bien. Cuando yo pude entender esa función, creó en mí una responsabilidad grande de que a través de este convenio que nosotros seguimos, tenemos que ser tenemos que ser líderes de justicia y honor. Tenemos que representar la nueva creación que Dios quiere que representemos. Tenemos que vivir una vida en orden. Tenemos que mantener los espacios sagrados. En su coro ocurrió algo bien interesante. Toda la gente fue muy buena, pero siempre hay un cáncer dentro de algo. Siempre hay una manzana mala. Desde que lo vi el año pasado, es como el Ruach HaKodesh me está diciendo, alerta, 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 alerta. Desde el momento que lo vi, empezó a orar, yo le dije a Yoli, es como que, ok, otro más que uno viene a su y todo lo demás estaba perfecto, pero tú lo veías, ese tipo está loco, pana. Está bien, no hay problema. Me hizo una, no hay problema. Este año me hizo otra. ¿Ok? A mí no me molestó que tenga una opinión, porque en realidad lleva 3 años en esto, se cree que lo sabe todo. El tipo de actitud de una persona que está empezando. ¿Ok? Pero lo que molesta es que el reino de Elohim escucha a una persona slandering o diciendo mentiras de otra persona y es maestro que todo el mundo conoce, y el reino no entiende que estamos en convenio. Y el reino no entiende que eso trae desorden y trae vergüenza a toda la comunidad. Y el reino no entiende
que tenemos que ser una criatura, una nueva creación, dispuestos a través del convenio establecer el orden y el honor de Dios y sus siervos para que haya orden en el campamento. Y como yo les dije a los líderes, a mí no me interesa lo que el tipo dijo, porque yo sé que el tipo está medio tostado, como digo en Puerto Rico. Está medio fuera de órbita. Yo lo entiendo. Pero la lealtad del liderazgo y la gente en el campamento tiene que ir por encima de lo que es políticamente correcto. Y nosotros no somos verdaderamente levantarnos por el honor de los hermanos y las personas que verdaderamente se levantan a interceder y dan la cara por el reino. Las raíces hebreas es así. El mesianismo es así. Todos los que están en contra de uno no son ni cristianos ni judíos, son los mismos de uno. ¿Dónde está el honor? Dios no dijo que nos creó para estar de enemigos del uno al otro. No, ama a tu prójimo como a ti mismo. No quiere decir que yo te tengo que caer bien o que usted me cae bien. Pero cuando alguien se levanta y dice cosas que no son verdad, así usted no me caiga bien o yo no le caiga bien, tengo que defender su carácter. Porque servimos al mismo Dios del convenio. Y si alguien lo avergüenza a usted, está avergonzando a mi Dios. Cuando entendemos que hemos sido puestos en esta tierra con un propósito y una función, la mayoría de las ridiculeces que ocurren dentro del reino dejarían de ocurrir, así como en nuestros países. Solamente puedo hablar de Venezuela y Puerto Rico porque viví en los dos lugares. ¿Okay? Yo recuerdo que en un momento dado, en Puerto Rico cuando era chiquito, si un niño, yo recuerdo cuando mi papá me enviaba a San Juan, porque él trabajaba en el viejo San Juan y yo vivía en Carolina. Y él me decía, mira papito, agarra el autobús número le dices al chofer que tiene que salirte en este lugar. Cuando yo iba, yo no tenía más de 10 años, 11 años. Esperaba el autobús, le decía al chofer, mire mister. Mi papá me dijo que tengo que ir a la ok, siéntate ahí. Y él se sentaba ahí y me cuidaba de todo el mundo. Me dice, ok, mira niño, ahí está, vete. Y me esperaba que yo cruzara la calle. ¿Dónde está eso ya? Eso no existe. Teníamos una función de cuidarnos, cuidar la creación. Si tú cuidas al humano, estás cuidando a la creación del Creador. Pero hoy día, el pecado inmoral de una persona le culpan al inocente en la matriz. En el vientre, perdón. Ahora, el inocente tiene la culpa. Es interesante que la gente quiere matar al bebé porque supuestamente un error que cometieron. Una mujer que es raped, how do you say that in Spanish? Violada. No es un error de la persona, fue una violación a los derechos de esa persona. Pero una persona que se acuesta con otra persona, a propósito, no es un error. ¿Me está siguiendo? Entonces la inmoralidad de esa persona le causa la vida al inocente. No toma responsabilidad por su error, porque ya no hay vergüenza. Si hubiera vergüenza, quedaste embarazada, no hay problema. Cometiste el error, no hay problema. Cásate. Porque si te gustó tanto para acostarte con él, que te guste tanto para estar con él. Eso no se hace. No, y después los abuelos pues cuidan a los hijos. Cometiste un error, no hay problema, vete rumbea. Yo conocí a una muchacha una vez hace tiempo que se acostaba con medio mundo en el mundo y la madre cuidando de los hijos para que siguiera rumbeando. Yo estaba en el mundo y yo decía que era una loquera. Y yo decía, pues ¿cómo es posible que esa señora siga justificando y esa muchacha rumbeando todo el tiempo con 3 hijos pues? Y después se sorprende porque tiene más hijos. Porque no hay orden. Fuimos creados podemos cometer errores, obvio. Todos podemos cometer errores. Pero es como tú respondes al error. Cómo tú respondes y tomas responsabilidad de mejorar tu vida después del error. La Torah te enseña. No me digas a mí que tú te sientes confundido, que ahora tú eres un hombre por biología y que ahora te sientes como mujer y que yo como padre tengo que entenderte. Porque aquí dice claramente, varón y hembra creó a ellos. Y él no se confundió. ¿Me siguen? Porque hasta la biología lo dice. Es claro.
Estaba viendo un video hoy mismo, lo repitieron de nuevo. Una pareja, 2 tipos. Uno de ellos se siente en la mamá. Tiene que un bebé. Y el tipo está tratándole de dar leche del pecho de un tipo. Dice, todavía está tratando, pero todavía no sacó leche. ¡Hello! ¡Es imposible! Sigue tratando, it ain't gonna happen. Eso a mí me indigna. Porque ahí lo ponen en la televisión. ¡Wow! Mira qué lindo se ven ellos. Y el mundo, y los africanos en África diciendo, riéndose. Ah, verdad que los gringos están locos. ¿En serio? Hicieron una entrevista con gente de África. Y le presentaron el problema que está ocurriendo. Ellos riéndose. No quieren ni venir a Estados Unidos. Y esta gente vive en el medio de la nada. Y ellos riéndose. Como quien dice, ¿ustedes creen eso de verdad? No, yo no quiero ir para Estados Unidos. Lo que a veces la gente piensa que es prosperidad. Y avance en realidad es retrasando. Y nosotros decimos, no, que los africanos pobrecitos. Ellos felices allá con sus valores. Viviendo felices en el mundo, en medio de la nada. No tienen todos los recursos que tenemos, pero saben que uno es varón y uno es hembra. Nosotros tenemos todos los recursos y hay cuantos locos ahora diciendo que un hombre puede dar luz y que un hombre tiene que su periodo mensual. Yo he escuchado eso. Un hombre puede dar luz y un tipo dice sí, con cara así. Yo pensaba que era un chiste. No, estaba serio. Y está en la televisión ganando miles de dólares. Como se roban el dinero. Porque la sociedad dice que es así. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿No se supone que nosotros seamos que traemos el balance cósmico a este desastre que está ocurriendo? ¿Y por qué nosotros nos decimos, no, porque después nos van a perseguir? Pero se supone que seamos el ejemplo de lo que Dios estableció en la tierra. ¿Por qué tanto miedo? No conocemos nuestra función. Y tenemos miedo a la adversidad. Y tenemos miedo a lo que digan de nosotros. Y tenemos miedo a la opinión de otra gente. Cuando en realidad Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para ¿qué? Tener dominio, que gobierne. Y estamos permitiendo que los locos gobiernen. Las personas sin valores que gobiernen. Y después nos quejamos, vamos a orar para que Dios nos libere. No, Dios nos dio los talentos, nos dio su palabra, nos enseñó sus valores, nos enseña lo que requiere. Nosotros no queremos correr para ningún tipo de política porque sabemos que eventualmente tenemos que comprometer, si no, no vamos a ningún lugar. En vez de decir, nos vamos a comprometer y vamos a establecer nuestros valores. Mira, el maestro es igual. Los maestros bíblicos, cuando comenzamos todos es lo mismo. Tenemos el deseo de decir la verdad y el amor de las personas. El mismo de ustedes. Ustedes no estaban al tanto de tantas cosas que no sabían, ¿verdad que no? Pero su amor no se puede nunca discutir, ni nunca se puede cuestionar que nuestros pastores tienen amor por las personas. De verdad que sí. Ellos ni comen hasta que todo el mundo coma. Ok, pues obviamente ellos tienen ese amor y estaban enseñándole al pueblo lo que sabían. Cuando se dieron cuenta que había más y no lo sabían, ¿qué hicieron? Se sentaron a aprender. ¿Cómo les fue esta semana la enseñanza? Yo los vi. Buen trabajo. Buen trabajo. Esa es la idea. Usted tiene a Rafi y a Lisa como maestros. Si no hacen buen trabajo, no sé qué más hacer. Tienen buenos maestros. Personas que están capacitadas. Nosotros nunca le vamos a poner una posición que sabemos que no puedan hacerlo. Y lo que usted sabe ahora mismo es mucho más de lo que hacíamos un año y medio atrás. ¿Sí? Y mi esposo y yo te podemos decir que usted está más avanzado de lo que piensan. Más avanzado de lo que piensan. Impresionante. Cuando yo viajo por todos lados y a veces yo me pregunto, Dios mío, hay que comenzar de nuevo en verdad. Y ya ustedes están más allá. Y no lo saben. ¿Ok? Cuando Rafa y Lisa y yo nos vamos, se van a dar cuenta de lo avanzado que estén. Echando broma, ahí fa. Por un segundo pequeñito me quería sentir importante aquí, como que me aman. No, yo sé que me aman, echando broma. Eso echando broma. Pero todos los maestros comenzamos igual. Eventualmente el maestro tiene que tomar una decisión. O voy a escoger la verdad, aunque me cueste los likes en YouTube, o voy a hacer temas controversiales
de tal forma que todo el mundo quiera verlos, aunque no tengan mucha verdad, no importa. Después soy famoso. La gente me ve. Tengo 100,000 views en YouTube. Wow, tiene que ser buenísimo. Cuando tú lo escuchas, tú dices, wow, eso es lo que yo estaba escuchando hace un año atrás. Eso le pasa a todo el mundo. A todos nosotros tenemos que tomar esa decisión. Había un señor que se llamaba Luis Palau, un gran evangelista. Y ese señor supuestamente explotó como a finales de los 90, en los 2000. Yo escuché de un señor que conocíamos. Me hablaba de Luis Palau. Yo conocía a Gigi Ávila y a Billy Graham, pero Luis Palau, me puse a buscar a ese señor. Y veo una entrevista de él, que cuando él era conservador y se mantenía en lo que era lo más básico del evangelio, nadie lo quería escuchar. Y en una entrevista él dijo, y no estoy parafraseando, él dijo, es que tuve que manejar el mensaje, simplificarlo para llegar a las masas. Con razón, comprometió el mensaje para él poder llegar a las masas, porque el mensaje de arrepentimiento no estaba llegando a ningún lado. Vamos a pasarle la mano a las masas para que vean que Jesús es bueno y que Dios, el Padre Celestial, no hace juicio, que Él es amor, amor, amor. Aunque nosotros continuamos siempre pecando en contra de Él y todo el mundo viene, y estoy feliz porque vinieron 10,000 personas y son 10,000 almas salvas para el Señor. Y empiezan a contar las almas. Cuando la Torah dice que no se cuenta la gente. Nosotros no nos interesa cuántas personas vengan porque uno enseñe. Nosotros enseñamos la Torah y que el Eterno se encargue cuánto es el que va a traer. En realidad no importa. A veces es difícil para uno porque yo entiendo que mi información, en la forma que estudio, la forma que busco, yo veo un video y yo digo 1,000 views. Y yo digo, después veo otro y digo 70,000. Y yo digo, ¡ah! Ahí es donde entra el ego de uno. Hasta que mi esposa me dice, no permitas que tu ego se convierta en tu amo, sino que tu ego se convierta en tu siervo. Pienso más en ti de lo que tú piensas. Constantemente tengo que decidir a mantenerme en el camino que el Eterno me ha escogido. Así solamente enseña uno. Porque en realidad lo que queremos es que ¿quién reciba todo el honor? El Dios de Israel. Porque estamos buscando un remanente, no son las masas. Cuando yo entendí que es el remanente y yo puedo ir a cualquier lugar en el mundo por el remanente, el momento que tú vayas a las masas, comprometes tus valores. Pregúntale a cualquier músico, actor, cualquier persona. Una mujer puede ser tremenda actriz de Broadway en los eventos, bien, pero si tú quieres llegar a ser la más famosa del mundo, te van a pedir que hagas escenas desnudas, que haga esto, que haga aquello, que comprometa. El hombre es igual. ¿Vamos a comprometer nosotros la verdad o vamos a mantenernos nosotros con la función del Creador que nos dio? Que cuando alguien diga, no, que es que hay que entenderlo porque es que está confundido, es que él piensa que es una niña. Póngalo en su lugar. Abrace tu función que Dios te ha dado. Sé machito como Dios te dijo. O una hembrita como Dios te dijo. Porque tiene una gran función. Amén. Continuamos, seguimos. Vamos a leer el versículo. Vamos a terminar el capítulo 1. Me he tomado toda la noche en un capítulo. El versículo 29, por favor. Y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda la planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ok, dice, de acuerdo al cercano oriente, creación de la humanidad en los mitos del antiguo cercano oriente, en los relatos mesopotámicos de la creación, toda una población completa de seres humanos fue creada ya civilizada, de acuerdo a lo que ellos creían, usando una mezcla de barro y sangre de un Dios rebelde muerto. Digan esto, lo que creían ellos. Esta creación se produjo como resultado de un conflicto entre los dioses, y el que organizó el cosmos tuvo que derrotar a las fuerzas del caos a fin de producir orden en el mundo
que había creado. El relato de Génesis describe la creación de Dios, no como parte de un conflicto de fuerzas que se oponen, sino como un proceso sereno y controlado. Sí, desde el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y el espíritu de Elohim, la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas del mar. Victoria. El caos no existe. Ahora le da función en orden a la creación y establece la tierra como un espacio sagrado. ¿Me están conmigo, familia? Está estableciendo la tierra como un espacio sagrado y usted tiene una función dentro de esa tierra. Por eso vamos a vivir en la tierra para siempre. ¿Cómo va a ser? No sé. ¿Cómo va a ser la transición de lo que es mortal a inmortal? No me pregunte. ¿Cómo vamos a resucitar después de muertos? Tengo fe que el Eterno guarde su palabra y yo sé que lo va a hacer por fe perfecta que tengo. Porque no sé cómo es que uno se va a morir. No sé cómo uno se va a sentir y no sé cómo uno se va a despertar. Pero antes de morirme, el Shema. Y cuando despierte, Modean y Lefaneja. Eso es lo único que yo puedo controlar. ¿Me están siguiendo? Tenemos un conflicto en la tierra que ahora el caos se está metiendo y nosotros tenemos el orden, pero no sabemos explicarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Discutimos, debatimos la Biblia, cuando en realidad nuestra función es ser el ejemplo del orden cósmico de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al cosmos, que dio a su único hijo, para que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Tiene pregunta? Sí. Entonces las antiguas civilizaciones también creían que eran creados de barro, o solamente los mesopotámicos. Todo el mundo creía lo mismo. Diferentes historias más o menos, pero más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque todos salieron de la misma raíz. Todas las sociedades, todas las diferentes culturas salieron de Noé. Todos tienen un relato del diluvio. Todos tienen un relato de la creación. Porque todos salen de la misma raíz. Estamos leyendo al revés. Estamos leyendo del principio, pero aquí ya había pasado años cuando Moisés lo puso en palabra. ¿Me estás siguiendo? Si tú buscas el denominador común, que es Noé, donde se separaron todas las naciones, ahí podemos ver de dónde saca una raíz a la creación. Entonces, si yo digo una historia al pastor, un chiste pues, y después se la dije en puertorriqueño, con el vocabulario puertorriqueño. Él no entiende el vocabulario, él va a tratar de explicárselo a su esposa, que es mexicana, usando el vocabulario mexicano. ¿Cuántos chistes hay en Puerto Rico que un mexicano no va a entender? Y viceversa. ¿Sí o no? Cuando llega ese chiste a lo último allá, ¿va a ser lo mismo que yo le dije a él? Imagínate la Biblia. La Biblia está tratando de establecer la base de donde provienen todas las cosas. Pero tenemos que entender lo que estaba ocurriendo alrededor de la narración bíblica para entender el contexto. Ok, si de repente hay un rey de Egipto, él va a morir, tiene su príncipe, y para que su príncipe pueda ser faraón, para guardar el orden cósmico de Ma'at, tiene que haber un entronamiento y tiene que haber una transferencia de poder. En Egipto se hacía lo que se llama the opening of the mouth ceremony, la ceremonia de abrir la boca. Llevaban al príncipe delante de la imagen de la deidad y allí el sacerdote hacía un ritual tocaba los labios de la imagen que representaba al dios de Faraón y se le ponía los labios del príncipe que iba a ser rey. ¿Con qué propósito? Para cuando el rey muriera y lo enterraran, el príncipe fuera entronado, le cambiaban los nombres y desde ese momento en adelante él era el portavoz de la voluntad del Dios porque hubo un ritual que hubo una transferencia de autoridad. ¿Qué dijo Moisés cuando Dios le dijo que fuera donde Faraón? Que no podía hablar. Pero es que no era tartamudo. Tipo era un príncipe, a lo mejor hablaba más de 1, 2 o 3 idiomas. Es que entendía que no estaba capacitado con la autoridad para hablar a un soberano.
Dios se lo dijo, todo lo que tú digas a tu boca. Vas a ser como Elohim para Faraón. ¿No le dijo eso? Serás como Dios para Faraón. No. Él vino hablando en el nombre de Dios, como si fuera el mismo Dios hablando. Pero no era Dios, porque Dios le dio la autoridad. Es como un embajador de un país. El embajador, cuando el presidente envía un mensaje a través del embajador, cuando el embajador va al otro líder, el otro, él tiene la autoridad de hablar y decir exactamente lo que el presidente dijo, como si fuera el mismo presidente hablando. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Ustedes me enseñaron ahora mismo el Targum. ¿Puedes leer lo que dice ahí en Génesis 1? El Targum es uno que me enseñaron, uno que es antiguo. Que yo tengo, el Jonathan Benunciado, tengo unos cuantos diferentes del Targum, ¿ok? Ónkelos. El ónkelos, que por cierto, era un convertido. Se convirtió a judaísmo y terminó escribiendo que es tan y tan valorado que cuando leen la Torá, leen el Targum arameo de ónkelos. ¿Ok? Y cuando esto, por cierto, esto no es un documento cristiano. Esto es un documento judío que se usa en algunos círculos de estudio. Cuando habla acerca de quién estaba en el jardín que caminó en the cool of the day, que caminó en el jardín, dice que fue la palabra de Elohim, fue el verbo, que fue la memra. Que nosotros conocemos la memra como Yeshua, el verbo de Dios. Porque Yeshua se llama la imagen del Dios invisible. El último Adán. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Yeshua es la representación. Carácter. Es como agarrar una moneda y agarras barro y imprimes la moneda en el barro y la moneda tiene exacta copia de la moneda. Perdón, el barro adquiere la copia perfecta de la moneda, pero no es la moneda. ¿Me está siguiendo? Hebreos capítulo 1, 3 lo dice. ¿Me lo puedes traer, por favor, rapidito? O si no, lo puedes leer ahí mismo. Como quieras. El versículo 1, 2 y 3. Lee el recurso de donde lo sacas. Esto es el Targum de Fetiti. Dame un poquito de historia acerca de eso. Se es considerado uno de los Targum más viejos, incluso más viejo que el Tanakh. Y dice en el capítulo 1 de Génesis, desde el principio, el hijo de Adonai, con sabiduría, terminó los cielos y la tierra estaba vacía y caótica y deshabitada de hombres y de bestias, y vacía de todo cultivo de plantas y de árboles, y la oscuridad se extendía sobre la faz del abismo. Un espíritu de amor de delante de Adonai soplaba sobre la faz de las aguas. Y dijo el verbo de Adonai, haya luz, y hubo luz según la orden de su verbo. Dice el verbo, ¿verdad? Memra. Eso no fue escrito por un cristiano. Eso fue escrito por estudiosos hebraicos que cuando leyeron Génesis decían, aquí hay algo más. Que en el cabalismo le llama Metatrón. Metatrón, de acuerdo a los cabalistas o la gente que estudia el esoterismo de judaísmo, no la religión, sino el estudio, dicen que Metatrón es el mensajero de la presencia y el que guarda a Israel. Por cierto, Hinelo Yanun, hay un salmo que dice, Hinelo Yanun velo Ishan, lo Yanun velo Ishan. Ellos dicen que ese salmo, ¿cómo que se dice en español? El que guarda a Israel no duerme ni descansa. Los mismos rabinos dicen que ese salmo es en referencia a Mashiach. ¿Ok? El que guarda a Israel. Interesante, ¿no? Entonces, Génesis está hablando acerca de la creación, el orden de la creación, la función de la creación, la autoridad que da Dios a la creación para regir con él. Y hoy día no estamos haciéndolo muy bien. Imagen de Dios. Cuando Dios creó a los seres humanos, los puso a cargo de toda la creación. Los dotó de su propia imagen. En el mundo antiguo se creía que una imagen llevaba la esencia de lo que representaba. Oigan, ellos sabían que una imagen no era el Dios,
Ellos decían, esa imagen es una representación de un Dios que no podemos ver. Se supone que nosotros seamos la representación de un Dios que la humanidad no ve. ¿Cómo lo hacemos? Guardando el convenio, haciendo justicia y bondad, actuando con honor, ser una nueva creación de viejo a nuevo, tener orden en nuestras casas y guardar los espacios sagrados. La forma que lo hace. ¿Ok? Dice, en el mundo antiguo se creía que una imagen llevaba la esencia de lo que representaba. La imagen del ídolo de una deidad, que es la misma terminología que se emplea aquí. Debía ser usada en el culto a esa deidad porque contenía su esencia. Esto no sugiere que la imagen podía ser lo mismo que la deidad, ni que tenía su apariencia. Más bien, se pensaba que la obra, que la obra de la deidad era cumplida por medio del ídolo. ¿No dice que Yeshua era la imagen del Dios invisible? Familia, ¿no dice que Yeshua era la imagen del Dios invisible? Ahora vemos por qué Yeshua dijo que todo lo que él hizo, lo hizo de acuerdo a lo que Dios le había enviado. Y dice, de manera similar, se consideraba que la obra del gobierno de Dios había de ser cumplida por los seres humanos. Por eso, no es todo lo que hay en la imagen de Dios. En Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3, se hace un paralelo entre la imagen de Adán, de Dios en Adán, y la de en Set. Vamos a ir a Génesis capítulo 5, versículos 1 y 3. Esto es bien importante. Pongan atención a lo que vamos a hablar aquí ahora. No están aburridos, ¿no? No. Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. A su semejanza, conforme a su imagen. No fue la imagen de Dios, fue la imagen de Adán. Sí, pero ya Adán había caído del pecado. Ya estaba fuera estaba en el exilio. ¿La imagen de Dios al caer en pecado? Exacto. Y por eso somos una nueva creación. Cuando venimos al convenio somos... Micrófono. No, póngalo, dígalo. Como Adán cayó en pecado, perdió la imagen de Dios. Okay. Pero al renovar el convenio, al venir al convenio, nuevamente volvemos a tomar la imagen de Dios. Entonces Dios hace una justicia con la humanidad, ¿no? Porque fuera de la ley. ¿Cuál fue la justicia que Dios hizo? Para restaurar a la humanidad, a la imagen de Dios, ¿qué tiene que hacer Dios? El convenio. Sí, pero no puede estar en convenio y sufrir la penalidad de lo que es el pecado, que es la que. La muerte. ¿Cuál es la justicia de Dios entonces? Ha quitado la muerte. Para quitar la muerte, restaura al hombre ¿a qué tipo de honor? ¿El caído o el restaurado? Restaurado. Ok, quiere decir que ahora él toma una nueva creación y la nueva creación ocurre a través de agua. El bautismo, ¿no? Cuando salimos del agua nos da un nuevo nombre, una nueva identidad. Tomamos ahora la imagen del Dios invisible y él pone ¿qué? ¿Qué nos da después que aceptamos el convenio, aceptamos su justicia, aceptamos su honor y somos nueva creación? ¿Cómo él nos sella? ¿Con qué nos sella? Con su Espíritu Santo. Y después que nos sella con su Espíritu Santo, ¿qué él hace? Nos restaura el orden en nuestras vidas, porque ya la muerte no tiene soberanía sobre nosotros. Y cuando ya nosotros tenemos la soberanía de Dios y podemos regir con Él en la tierra, porque ahora no tenemos miedo a la muerte, entramos a los espacios sagrados para dejarle saber a todo el mundo de que ahora nosotros somos el templo donde la vida, el Edén, el orden y santidad pueden morir. Quiere decir que Dios siempre quiso establecer a la humanidad. Vamos a Génesis capítulo 2, por favor. Y vamos al versículo 4 en adelante. Vamos al 2, capítulo 2, versículo 1 al 3, para poder entender lo que acabamos de leer. ¿Ok?
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Ok, descansó y lo santificó. El único lugar en el libro de Génesis donde la palabra santificar aparece, y es en referencia al espacio sagrado. Quiere decir, Dios se proclama el creador, el victorioso sobre las aguas, en el capítulo 1, versículo 2. Dios le da función a la creación, eliminando la posibilidad de que haya otro Dios que tenga parte en la función de lo que es la creación. Dios establece a la humanidad y le da una función de regir y de ser definido, hombre y mujer. Si tú cambias tu identidad, es una afrenta a Dios. Si tú matas a un niño en el vientre, es una afrenta a la creación de Dios, que dijo que fuéramos multiplicados y que multipliquemos. ¿Sí? Estamos en afrenta delante de la humanidad. Está retando la autoridad de Dios cuando hace eso. Ok, entonces Dios dice, ahora los voy a entrar a mi espacio sagrado. Ya creó, todavía no han sido introducidos dentro del espacio sagrado. Vamos a leer eso ahora. Él dice, ahora yo quiero que la humanidad perfecta esté conmigo. Yo quiero morar con la humanidad, siempre y cuando esté en convenio, siempre y cuando sean moral y justos, siempre y cuando sean honorables, siempre y cuando sean una nueva creación, siempre y cuando haya el orden de Dios, siempre y cuando guarden los espacios sagrados. Él va a morar entre nosotros. Por eso Israel es un templo. No es el individuo, es la comunidad donde su espíritu puede morar, pero no puede morar en un vaso profano, en un vaso inmoral, en un vaso que tira a los convenios de Dios por la ventana. El sistema religioso, no sé qué Espíritu Santo ellos están revelando. Porque todos los cristianos entienden que Dios no puede morar en un templo profano. Solamente el cuerpo de ellos comiendo cerdo y cosas que no son ordenadas por Dios. Ellos tienen todo el privilegio de no guardar la Torah, de no guardar los espacios sagrados, de no obedecer las cosas que Dios dice que hagan, y el Espíritu Santo está morando en ellos, aunque no quieran obedecer el Shabbat que Él santificó. Eso no tiene lógica. Eso es una afrenta a la autoridad de Dios. Ok, seguimos. Recuérdate, Adán, a la imagen de Dios, la rechazó, creó exilio. Dígame. Y entonces ahora que nosotros hemos llegado al convenio, nuestros hijos que nacen cuando nosotros estamos en el convenio, ¿nacen en el convenio o tienen que llegar a tomar una decisión en el futuro? Nacen en el convenio, por eso hay circuncisión en el 8º día. Ahora, ellos tienen que tomar decisión de obediencia también. El bar mitzvah es la transición donde hay un testimonio de que todos ahora saben que ellos están aptos para tomar la decisión. Pero los padres tienen que enseñarles. No, que Dios se les revelará a su tiempo. No, Dios te llamó para que le enseñara. Esa es la forma que se les revela a Él. ¿Me sigue? Ok, siga leyendo, hermana. ¿Están conmigo? Versículo 4. Sí, por favor. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes de que naciese. Porque Adonai Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Wow, wait a minute. Lo creó sin función. Del polvo. Sopló, lo selló. Puso su esencia en ellos. La imagen. Que lo creó a su imagen y semejanza. Pero no tenía función y no tenía propósito hasta que Dios lo sopló. Igual que nosotros. Cuando estábamos en el mundo, nuestra función no estaba clara. Queríamos trabajar, tener familia y ser buenos ciudadanos. Pero todos buscábamos de lo que era la vida eterna. No sabíamos cómo adquirirla. Y buscamos la religión para que nos enseñe a estar listos nosotros espiritualmente, y no podíamos entender por qué nos sentíamos con paz.
¿Qué paz ustedes sienten ahora guardando Torah? Qué bien se siente levantarte en la mañana y saber cuándo te tienes que reunir con el rey, cuándo tienes que hablar con el rey, cómo le tienes que hablar al rey, cuándo presentarte y cómo presentarte. No hay ningún secreto. No sabemos el hebreo, pero queremos hablar unas lenguas que nadie entiende. No queremos hablar hebreo, no lo entendemos. Eso no me edifica. Pero después alguien empieza a hablar en lenguas y nadie lo entiende. Y eso sí es aceptable y eso sí viene de Dios, pero hacer una liturgia en hebreo no edifica porque no la entendemos. Pensemos un poquitico acerca de lo que estamos haciendo a veces. Yo prefiero aprender el hebreo, que es una lengua santa y se puede interpretar y se puede entender, a que una persona que ven. Ahora, si viene una persona de China que nunca ha hablado español y se sienta aquí y de repente esa persona que nunca ha hablado español empieza a hablar español como usted y yo. Ok. Ahora estamos hablando. O si yo no hablo chino y llega una china y un chino y yo empiezo a hablar mandarín, ya tú sabes, porque yo nunca he hablado mandarín, se me como la mandarina, pero no hablo nada de eso. Tengo que salirme de ese tema. ¿Ok? Seguimos. Versículo 8. Sí. Y Adonai Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Adonai Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este era el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también badelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto Edén. ¿Qué? Lo puso en el huerto en Edén. Edén es el lugar y había un huerto dentro de Edén. No es el huerto de Edén, es el huerto en Edén. Edén puede ser grandísimo como Orlando, Tampa y Fort Myers juntos. Pero el huerto estaba en un lugar dentro de Edén. Entonces, mira lo que hace Dios. Dios, Él establece el hombre. No tiene función, no tiene trabajo. Lo crea a su imagen. Sopla, le da el soplo de vida. Su espíritu le da vida. Y después lo pone en su jardín, en su espacio sagrado, para estar en comunión con Él. Ahora vemos cómo termina el libro de Apocalipsis. Cuando Dios mismo estará con nosotros y va a ser nuestro Dios. Y no va a haber templo después del milenio. La Biblia no habla nada del templo después del milenio. ¿Será porque vamos a regresar? ¿Por qué será? ¿Será porque vamos a regresar al Edén de nuevo? Donde todo va a ser espacio sagrado. Donde la muerte no tiene autoridad. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, estamos viendo aquí que Dios es el jardinero. Dios es el jardinero. ¿Ok? Y Él pone a Adán para que trabaje y guarde. Por eso que nosotros decimos que somos Shomer Torah, que guardamos la Torah. Y somos jardineros. Por eso Yeshua, cuando resucitó, pensaban que era un jardinero. Por eso que Pablo, cuando escribía las epístolas, él lo hacía en el vocabulario agrícola. Todo tiene que ver con lo que habla en Génesis. ¿Ok? Yo, Lucas, you need to sit, bud. Sit down, buddy. Thank you. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de que vamos a tener una función en el jardín de Dios. El jardín de Dios es importante porque en ese jardín hay orden. En ese jardín hay una estructura en la cual Dios mora con su pueblo en la perfección. Y todo el tiempo tiene que haber orden. La vergüenza viene cuando no hay orden. La vergüenza viene cuando escogemos nuestra voluntad. Cuando queremos nosotros hacer lo que a nosotros nos place.
Y a Adán se le llamó la atención en el jardín de Dios. Dios le dijo, no, eso no funciona así. Tú no quieres guardar mis mandamientos, salte de mi jardín. Ya no puedes morar conmigo. Ya no puedes morar conmigo mi perfección. Ahora tus hijos van a nacer a tu imagen y a tu semejanza. Y siempre vamos a estar buscando la manera de regresar al jardín. Esa siempre ha sido la función de la humanidad. ¿Cómo podemos tener la vida eterna? ¿Cómo podemos tener y llegar al templo de Dios? Dios quiere que moramos con Él, pero no de acuerdo como nosotros queremos. Él establece el orden. Él establece el convenio. Él establece las reglas. Él establece los perímetros de santidad, no nosotros. Y cuando Él trae corrección, no nos enojemos. Es para que el campamento esté en orden. La corrección no es mala. A veces nos sentimos que wow, nos llamaba la atención. No, eso no es malo. La corrección viene porque nos aman. La corrección viene porque creen en nosotros. La corrección viene porque hay una manera de conducta en el reino de Dios y no se puede tolerar a nadie hacer lo que le da la gana al reino de Dios. Es la realidad. Estamos tan preocupados de la opinión pública que nos olvidamos de lo que es la santidad de Dios. Y cuando hay un problema dentro de una comunidad donde no hay un orden, se corrige a todo el mundo. Adultos primero. Porque los niños aprenden. Es parte de. No es que uno quiera ser malo con nadie, pero los líderes no pueden corregir a nadie. Estaba hablando con mi esposa acerca de eso. Nosotros tenemos que ser responsables, citar los recursos, medir como decimos las palabras. Tenemos nosotros que escoger un vocabulario que a todo el mundo le guste y la gente esté feliz, porque si no se enojan. Pero cuando la gente hace algo que va en contra de la palabra de Dios, Dios libre que digamos algo, porque somos arrogantes. Yo pensaba que la palabra de Dios eran para todos. ¿Me están siguiendo? Y el mismo Elohim dice que nunca en Proverbios nos dice acerca de lo que es disciplina y lo que es el orden. Familia, nuestra vida ha cambiado tanto en 1 año y medio. ¿Qué orden hay hoy día? Omar, una pregunta. No es que la conteste, sino una pregunta. ¿Ok? Estaba escuchando a ustedes practicando anteriormente. Cuando se están preparando, hay caos. ¿Verdad que sí? Todo el mundo está aprendiendo su rol. Y la única forma que trabaja cuando la música se escucha bien es cuando todos se mantienen en el beat y en su rol. ¿Qué ocurre cuando un cantante quiere hacer lo que le da la gana y cuando un músico cambia todas las notas? ¿Qué ocurre? Trae un desequilibrio de la música. Cuando el hombre dice, listo, ok, 1, 2, 3, ¡boom! Y todo el mundo, ¡wow! ¡Qué espectacular! Pero en la práctica la gente se frustra porque parece un montón de gallineros ahí, todo el mundo haciendo la cosa. Todo el mundo practicando uno aquí, y él trata de atención, no, vengan acá, y todo el mundo haciendo lo que quiera, hasta que él dice, ¡pum! Y cuando llega el momento, todo el mundo en orden. Entonces la gente viene al Shabbat y escucha la música y ven el orden. Y el pobre hermano Parker allá está dando y el volumen bajando y subiendo porque aquel se fue fuera de tono y viene acá y arreglando todo. Sin él, ustedes no se escuchan bien. Si ustedes no tocan, él no puede hacer el trabajo. Tienen su función. Hay que respetar la función de él y la función de ustedes. Si alguien usurpa la función, crea caos. Alguien se va a enojar. Y si se nos va nuestro hermano Parker, por favor, me lo dejan tranquilo. ¿Ok? ¿Es verdad? Porque se me va la voz de vez en cuando de que él maneja todo el audio. ¿Están conmigo, familia? Quiere decir que el Eterno ahora le da una función. Él es jardinero, él crea su jardín y él tiene ahora la función del reino. ¿Verdad que sí? Entonces, ahora le da y dice, no puedes entrar al espacio sagrado al menos que te doy mi espíritu. Cuando le da el espíritu, lo hace un jardinero. Adán pecó, escogió el árbol equivocado. Escogió y decidió hacerlo porque quiso ser como Elohim cuando ya estaba morando con Elohim. Quiso ser como Dios cuando estaba morando con él. Como Coré. Coré quería ser como Moisés cuando ya estaba trabajando en el tabernáculo. Es como gente en las congregaciones. Hay gente que quiere ser maestro bíblico pero no quieren estudiar cuando ya están siendo miembros y son parte importante. A mí me gusta la música. Y de vez en cuando sueno lindo en el baño, pero no quiero venir a cantar aquí, quitarle trabajo a nadie. Ese no es mi rol. Ese no es mi rol. Yo estoy claro
Y algunas cosas no enseño porque no es mi rol. Pero nosotros no queremos roles, queremos hacerlo todo. Porque hoy día el pastor es predicador, es pastor, es evangelista, es un apóstol. Él es maestro, él es cantante, él toca, él ora, él predica, él tiene visiones, todo lo hace uno. Cuando eso nunca ha sido así. Somos un cuerpo conjunto, todos tenemos roles. Y si hacemos las cosas individual, siempre de acuerdo a nuestra voluntad, el reino nunca crece. Y si crece, se separa. Y lo vimos nosotros con la humanidad. Cuando Adán escogió su propio árbol, que Dios le dijo que no comiera, terminó causando opresión porque el mismo hijo, mira qué interesante, Adán peca, causa penalidad de muerte por su pecado a toda la humanidad de ahí en adelante. E inmediatamente su hijo Caín mata a Abel. Porque rompió el convenio, hubo opresión que trajo vergüenza. Que eran una perfecta criatura, salieron de aquí y regresaron al caos y al exilio. Completo caos. El diluvio es la forma de Dios restaurar el orden del caos, para que la tierra volviera de nuevo a su espacio sagrado. Quiere decir que el diluvio era el método, el mecanismo divino de juicio para Dios restaurar la tierra a su jardín de nuevo. Por eso es que el templo tiene que ser restaurado en el milenio. La gente no lo entiende, la gente lo pelea. Estos gringos, Dios mío, se han puesto más tercos. Los americanos son, ahora mismo es como tú le dices, tú le mencionas el templo y es como si estuviera hablando de malo. Impresionante. Y algunos de ellos no quieren escuchar. Es como, no, el templo, la. Eventualmente eso va a entrar en las raíces hebreas también. Te lo digo, va a ocurrir. Ha ocurrido en todo lugar donde he ido. Ocurrió en Australia, en Nueva Zelanda, Europa, en Sudáfrica, en todo lugar que hemos ido, ¿verdad? Ocurre. Porque queremos ser de acuerdo a la imaginación y queremos desarrollar a otras personas a nuestra imagen y nuestro entendimiento. Así como dice Génesis, que lo único que siempre sale es caos. ¿Estamos conmigo? ¿Están conmigo? ¿Me dan 10 minutos más? Ok, seguimos. Lectura. Versículo número 16. Y mandó Adonai Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Adonai Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Adonai Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ok, entonces quiere decir que en hebreo todos los nombres de los animales es basado en la función de ese animal. Los nombres hebreos están identificando la función de ese animal. ¿Te dice el nombre? Ok, ya sé lo que hacen. Que en hebreo es así. Describe a una persona. Siga leyendo, hermana, por favor. Versículo 21. Entonces Adonai Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Adonai Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué versículo es ese? 22. El 22. Adonai Elohim. Ok. Hasela. Esta palabrita que ven aquí. Ok. Cuando busca la palabra Sela, que está aquí. Alguien me lo mencionó hoy, por cierto. Y le quiero dar las gracias al hermano. Cuando él me lo dijo, como que ya yo tenía una idea. Pero fui y lo buscó. Ok. Y la palabra Selah, o Sela, aquí en este caso, tiene diferentes tipos de interpretación. Y una de ellas es conectada como un templo, como si fuera una pared. No solamente costilla, pero se usa la misma palabra para describir como una pared de un templo. Es interesante eso. ¿Ok? Por lo menos para mí. Ustedes me miran como que estoy loco ahora mismo. ¿Ok? Exacto.
pero nosotros vemos costilla como costilla. Pero en el hebreo esa palabra implica costilla, pero también una palabra descriptiva de una pared del tabernáculo. ¿Sí? O del templo. ¿Será eso que por eso Pablo está utilizando que nosotros somos como el tabernáculo en Efesios? Somos un templo. En realidad Israel es la costilla del Creador. Por eso está la metáfora de una boda, en la cual Él ha tomado en la tierra para crear un hogar, para crear un templo. Por eso es que la mujer carga al niño. La función es muy importante. Ella es la que tiene la función de mantener y que en su cuerpo pueda dar luz. Dar luz. Es interesante. Y cuando hacen el aborto, ¿qué pasa? Caos. El vocabulario todo tiene que ver con creación. ¿Ok? Interesante, ese hermano me lo dijo y tiene sentido. Y como yo conozco el vocabulario un poquito, pues pude conectarlo, pero no lo había pensado hasta que él lo dijo. Entonces aquí vemos que Dios agarra al hombre y le da una función y le da un trabajo específico con valor. Vas a cuidar el espacio sagrado, el templo. ¿Por qué los sacerdotes se vestían de blanco? ¿Por qué los sacerdotes se vestían de blanco? Micrófono, mi hermana. Porque estaban representando a Adán en el Edén. Eso. ¿Ok? Quiere decir que el templo es la prefigura del jardín. El templo es lo que se supone que nosotros seamos. La costilla de Dios. ¿Con qué propósito? Para guardarlo y proteger el templo. Y trabajarlo como la imagen de Él en la tierra. Quiere decir que a través de Yeshua a nosotros se nos ha dado la función y el honor de ser un pueblo que estaba en el exilio, en el caos, en la rebelión, y a través del convenio hemos entrado y experimentado la justicia de Dios. En la justicia de Dios, Él nos da ahora un nombre, Israel, un nombre de honor y convenio. Nos hace una nueva creación. Estoy repitiéndolo para los hermanos pues, que están entrando en las redes. Nos hace una nueva creación a través de las aguas, el método legal de justificación y de vindicación de nuestra culpabilidad del Edén. Toda la humanidad, por lo que Adán hizo, carga la penalidad de esa rebelión. ¿Ok? Toda la humanidad muere. Dígame, micrófono. Tal cosa como el pecado original. El problema es que cuando decimos pecado original, eso es algo que me estaban hablando en Sukkot, y es verdad, tenemos que tener cuidado como decimos eso, porque está hablando identificando como el católico lo explica. El vocabulario creo que es un poquito diferente. Sabemos que el problema fue la rebelión que creó ¿qué? No, el hombre no suponía que muriera. Los científicos te dicen que el hombre es muy complejo, que supone que vive para siempre. Mira, tienes el agua perfecto, el oxígeno perfecto, la frecuencia perfecta en tu cuerpo y en la atmósfera, tú no vas a morir. La comida se supone que mantenga el equilibrio de frecuencias en tu cuerpo. Toda la comida tiene frecuencia. Por eso tú mides la frecuencia del azúcar y destruye. ¿Ok? Un poquito de azúcar no cae mal. Pero tú abusas del azúcar. Ahora, hay diferentes tipos de sal. Está la que venden y está la Himalaya o está la del mar, la sal del mar. Muy diferente. La sal del mar tiene más minerales que la sal regular que tienen en la mesa. Un examen médico que yo leí cuando estaba haciendo el convenio de sal, en la cual los doctores le decían a una persona, no coma sal, no coma sal, no coma sal. Y la persona no mejoraba. Porque necesitamos sal. Saline water. ¿Qué es suero? Saline water. ¿Sabías tú que tú puedes utilizar el agua de coco como saline water? Lo vi en una película de Jackie Chan. ¿Serio? Yo lo vi en una película de Jackie Chan y yo pensaba que eso era un chiste. Yo fui al internet y lo busqué y es verdad. Tú puedes utilizar el agua de coco como suero. Y yo me quedé, wow, espectacular. Jackie Chan sabe. Jackie Chan sabe. ¿Ok? Pero entonces esta persona fue al doctor
Y un doctor que entendía un poquito más que un doctor regular, que lo que sí te da son farmacéuticos, no, medicina. Él le dio medicina a sal de mar y la persona pues mejoró. Igual que, ¿cómo se llama el azufre? ¿Cómo se llama ese vegetal que es azufre? Brussels sprouts. Brussels sprouts. Que apesta azufre. A mí no me gustan, huele a azufre, no me gustan. Pero eso tiene azufre. Me dijeron, un agricultor me dijo que anteriormente ellos utilizaban azufre para poder para los las tierras. Pero ahora son pesticidas. Entonces, muchos de nosotros nos enfermamos porque no tenemos los minerales que necesitamos para mantener el equilibrio del cuerpo. Por eso es que Dios dijo en la creación, aquí están todo esto, ¿para qué? Para que comas. Imagínate una máquina hyperbaric chamber. How do you say that in Spanish? Hiperbárica. Una máquina hiperbárica, que son cámaras hiperbáricas. Ok, son carísimas. Y yo me he metido en una o dos que ellas no me gustan porque soy un poquito de claustrofobia de eso. Pero si tú vienes y tú entras en eso, tú sales más rápido. Oxigenación en la sangre. Mientras más oxígeno tú tengas en tu sangre, nunca te va a dar cáncer. Cuando tienes el pH balanceado, no te da cáncer. Solamente cuando eres ácido. ¿Y cómo adquirimos la acidez en el cuerpo? Comiendo comida rápida, no tomamos agua. Un doctor dijo que Estados Unidos básicamente está deshidratado. La razón por las enfermedades es que no tomamos agua. Y el agua que estamos tomando no tiene los minerales que necesitamos. Ahora, cuando el Mesías regrese, vamos a respirar mejor oxígeno. Vamos a tener agua restaurada. La comida va a ser restaurada. El balance va a estar restaurado. Por eso podemos vivir más. La ciencia nos puede ayudar. Amén. Un poquito de contexto de lo que es el propósito de Dios en el libro de Génesis. Y obviamente no cubrimos todo. Pero quería darle una idea cómo es que nosotros podemos estudiar utilizando las diferentes esferas. Porque hay mucho material. Nos enfocamos nosotros en los misterios del universo. ¿Verdad que no? Porque no lo vamos a poder entender. Nos podemos discutir y a debatir si fueron 7,000 años o un día o 7 días. Ok, y si fue 70,000 años. Y si fue 7,000 años. Y si fue 7 días. Y si fue 7 horas. ¿Cambia nuestra función? ¿Cambia el propósito que Dios tiene para nosotros? Es lo mismo, ¿no? Ahora, si yo entiendo que la gente quiere saber eso, pero si no conozco mi función, ¿qué negocio tengo yo de estar buscando los misterios del universo? Cuando no conozco mi propósito. Cuando ya conoces tu propósito, ya sabes que tiene una misión. ¿Okay? Mi hermano cuando trabaja, él quiere vender 15 carros diarios. Ese sería lo más óptimo, ¿verdad? ¿Pero cuánto está vendiendo ahora? Pero cuando él va, él dice, yo voy a vender hoy 5. Tiene una meta. Si vende 1, yes. Imagínate que en un mes usted venda 31. Nosotros tenemos la capacidad de hacer más, pero tenemos que entender nuestra función. Amén. El libro de Génesis nos enseña quién nos dio nuestra función, cómo tenemos que hacerla. ¿Y qué ocurre cuando nosotros no valoramos el don y la función que Dios nos da? Esa es la narración del libro de Génesis, el libro de creación. Valoremos la función que Dios nos ha dado. Y la pregunta es, ¿cuál es su rol en el reino de Dios? Y cuando lo entendemos, ahora somos un reino en orden, con propósito. Ahora podemos cambiar vidas. Que el Eterno de Israel se los siga bendiciendo y los guarde. Yo creo que el hermano pastor quiere decir unas palabras con ustedes.